hardware, software, ¿no? Uy, ese color no me gustó. ¿Ya? Otro de los elementos importantes que estábamos viendo que se requiere es justamente la parte de la migración de las bases de datos. ¿Ok? Hay un proceso adicional que es importante y justamente que vamos a tapar en este momento, que es ya la capacitación a las personas que van a usar el sistema, es decir, a los usuarios, ¿no? Recuerden, dentro de esto, dentro de esta partecita, nosotros tenemos algunos usuarios. Tenemos usuarios que son operativos, otros que son administrativos. Me refiero a la parte administrativa de los procesos de la empresa, no de la parte de informática, ¿no? Tenemos otros usuarios que son técnicos. En otras palabras, hablamos de usuarios que son las personas que manejan la base de datos, algunos que manejan la parte de sistemas dentro de la empresa. Pero también tenemos usuarios gerenciales, ¿sí? Los usuarios gerenciales son aquellos que van a obtener información gerencial para toma de decisiones del sistema, ¿no? Normalmente estos usuarios son los que ustedes ya van definiendo previamente en los diferentes tipos de sistemas. En el momento que hacen el levantamiento, pues obviamente ya describimos también cuáles van a ser los perfiles de usuario que va a utilizar el sistema o que va a requerir la empresa para poder trabajar con el sistema. ¿Ok? Bien, para poder trabajar con la capacitación de usuarios, nosotros tenemos en las etapas de desarrollo, dentro de, más que todo en la parte de implementación, nosotros tenemos cierta documentación. Que se debe utilizar justamente para la capacitación. ¿Quién me ayuda indicándome qué tipo de documentación es la que se requiere para poder terminar el desarrollo de un sistema y a implantarlo? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Manual de usuario. Ya, tenemos el manual de usuario. ¿Qué más? El procedimiento de la puesta en marcha del sistema. Bueno, el procedimiento de la puesta en marcha del sistema, bueno, no es algo que directamente le preocupa a la empresa, ¿no? Que a ellos les interesa, dentro de la capacitación, nosotros vamos a indicarles cómo se supone que funciona el sistema con respecto a los procesos que maneja la empresa. De aquí, obviamente, el manual de usuario del sistema, es decir, manual de cómo el usuario tiene que utilizar el sistema, es muy importante. Pero nos faltan otro tipo de manuales. ¿Qué otro tipo de manuales serán? ¿O qué otro tipo de documentos? Fíjense en los usuarios que estamos hablando. Tenemos operativos, administrativos, técnicos y gerenciales. ¿Qué manuales tendríamos que utilizar para cada uno de ellos? ¿O qué documentos tenemos que utilizar para capacitarles a cada uno de ellos? De instalación. Manual de instalación, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién usará ese manual de instalación? ¿Qué tipo de usuario utilizará eso? Exactamente, el usuario técnico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de documentos? ¿Qué más, chicos? Acuérdense. Eso sería la ayuda en línea, ¿sí? Ok, eso podemos explicarles cómo funciona, pero claro, eso lo van a tener permanentemente ellos y en la capacitación les vamos a decir que ustedes pueden acceder a la ayuda en línea para que puedan utilizar cierta cosa del sistema que de pronto se les olvida, ¿ok? Pero tenemos otras herramientas adicionales, otros documentos más que podemos utilizar. ¿Qué manual tenemos? ¿O qué otro documento tenemos? Vamos viendo los usuarios y vamos viendo qué podrían necesitar. Tenemos el diccionario de datos, ¿verdad? ¿Quién va a utilizar este documento?
¿Qué tipo? ¿Qué otro documento tenemos? ¿Sí? Los manuales de lógicos y físicos de la base de datos. También es para el usuario técnico, ¿no? Pero también es importante tener esos documentos porque a los usuarios técnicos les va a representar una gran ayuda tener esa información. Aunque aquí viene una cosa importante. Hay empresas, ¿sí?, que cuando venden un software o dan licencia de licenciamiento de un software, lo que hacen es no darte la información, por ejemplo, de cómo está la base de datos, ¿no? No te dan los diagramas lógicos y físicos. Algunas empresas no lo hacen, hay otras que sí lo hacen. Y vamos justamente a ver la diferencia. Entonces, aquellas empresas que dan los diagramas lógicos y físicos de la base de datos para que las empresas puedan generar sus propios reportes, puedan generar cierto tipo de consultas, etcétera, ¿no? Para que puedan de pronto hacer unos cubos de información, sacar un poco más de información, reportes un poco más especializados de la parte de datos de la empresa, pues les sirve, ¿no? Entonces, obviamente las empresas que dan esto le están ayudando a la empresa que tenga esa facilidad. ¿Qué representa en cambio para la empresa desarrolladora? A lo mejor que no les van a llamar tantas veces para que hagan cierto tipo de trabajo, ¿sí? Claro, y justamente por eso les comentaba, hay empresas que no dan esa información. Obviamente la gente de sistemas puede obtener esos datos en función como ustedes también hicieron anteriormente. Recuerden que ustedes habían quedado, justamente, me parece que es para hoy que vamos a recoger, o para el lunes. La migración, cuando ustedes recuperaban los formatos o sea, volvían a armar el diseño lógico físico de una base de datos determinada, ¿cierto? Entonces, ustedes con esa información, con ese proceso pueden recuperar cualquier otro modelo que de pronto se haya implementado. ¿Ok? Y ustedes pueden entender cómo funciona y pueden hacer las consultas pertinentes, si es que no les dan. Pero como digo, desde el punto de vista de la empresa desarrolladora, el no darles esa información muchas veces es por cuestión de ahorrar ese trabajo para que la empresa de alguna manera se sienta un poco más atada hacia la empresa desarrolladora y cuando necesita algún tipo de informes, algún tipo de personalización del sistema, pues directamente le comuniquen a la empresa desarrolladora y ella haga ese proceso de desarrollo o esos cambios y directamente facture por eso. Pero bueno, eso es como digo, eso es una metodología que se utilizaba antes, ¿no? La gente ya se dio cuenta que eso justamente les traía una desventaja con respecto a otras empresas que sí están entregando eso. Y obviamente eso pesa también en el momento de tomar la decisión de comprar un software o no comprarlo, ¿sí? Al final de cuentas, si ustedes no tienen facilidad de manejar su propio vehículo, pues es como que ustedes les venden un carro y les ponen una llave en el motor. Y cuando quiera cambiar de aceite, pues les toca ir a pedirles a los que les vendieron que les den cambiando. Y claro, les van a cobrar un poco más que en otros sitios, ¿no? Entonces, es más o menos así para que lo entiendan. Eso suele pasar con estos tipos de diagramas lógicos y físicos, inclusive de diccionario de datos. Bien, veamos qué otros documentos podrían utilizar para la capacitación, chicos. Podría ser un manual de referencia. Ya, pero por ejemplo, ¿referencia a qué? De referencia que ya esté, por ejemplo, el usuario, o sea, ya tengo un concepto sobre las tecnologías y ya tengo una base sobre cómo funcionan los sistemas. Ok. No sé si te refieres de pronto a la parte de la arquitectura del sistema. ¿Sí? No sé si te refieres a eso, que también es un documento importante. ¿Sí? Pero no solamente esto, no puede haber otras cosas más, ¿no? Ya. No sé si te refieres a este o otro. Sí, Bueno, eso es válido. También. Bien.
Realmente, si se fijan, aquí nos está faltando una parte importante, que es también un elemento que nosotros realmente hacemos en la parte de análisis, que son los diagramas de procesos, ¿no? Del sistema. En otras palabras, el workflow. O diagramas de flujo del sistema. ¿Para qué sirve esto? O de procesos también. ¿Para qué nos sirven estos? Pues para que la empresa tenga claro cómo se supone que el sistema maneja los procesos que la empresa tiene y que se representan en el sistema. Entonces, si nosotros tenemos un procedimiento de facturación, pues en algunos casos solamente se factura y nada más, en algunos sistemas. En otros procesos del sistema tienes, no sé si les habrán visto, ustedes tienen que hacer una facturación en un sitio, tienen que ir a retirar el producto en otro sitio. Entonces, ustedes llegan al otro sitio, en otro lugar del mismo, incluso en otro, inclusive en algunas partes, en otras sucursales. Entonces, compran en un sitio y retiran en otro. Eso pueden hacerse obviamente si es que el sistema está claro. El sistema lo que hace ahí es facturar, emitir una orden de pago. El cliente obviamente tiene que venir primero a pagar y luego va a retirar con el certificado. En el momento que ya está pagado, la parte de bodega hace la búsqueda inmediatamente dentro de toda su bodega, saca los productos y le tiene un sitio para que la persona pueda retirar, o si es que van a tener un vehículo, pues le suben a un vehículo directamente. Bien, entonces este proceso, por ejemplo, es un, es un proceso como tal que tiene que estar definido para que las personas sepan cómo está definido el sistema. Porque si nosotros queremos implantar un sistema que tiene una forma de trabajo como el que acabo de contar, con salida de bodega, pues a lo mejor ya no funciona como estaba planeado inicialmente en una empresa que solamente tiene facturación y que inmediatamente la entrega. ¿Me explico? Entonces, eso a lo mejor puede ser que sea diferente el momento que funcione en una empresa que no trabaja con esos procesos. Entonces, en los diagramas de procesos también eso es importante. Y este diagrama de procesos tiene que ser explicado, obviamente, con los procesos que le corresponde a cada uno de los diferentes tipos de usuario. Los usuarios operativos revisarán los procesos de la parte que le corresponde. ¿Sí? Los procesos que cada usuario, según su perfil, maneje. La parte gerencial, pues obviamente conocerá cómo funciona de manera general los procesos que maneja la empresa y obviamente podrá determinar cuáles son la información en un momento determinado que ellos quieren obtener de esos procesos. También para los usuarios técnicos es importante y los usuarios administrativos. Realmente es para todos, como digo, los procesos que corresponden, pero obviamente lo que cada uno maneja. Quien debería conocer todo, absolutamente todo esto son dos, los técnicos y los gerenciales. De ahí los demás están enfocados específicamente al área que le corresponda, ¿no? Bien, con esto prácticamente nosotros tenemos claro lo que vamos a enseñar. Ahora, el proceso de capacitación conlleva, mejor dicho, dos fases, ¿sí? Una fase se dicen dos fases, ¿ya? La primera fase es una capacitación teórica. ¿Sí? Y la segunda es una capacitación práctica, que inclusive puede venir acompañada por, mejor dicho, debe ser también realizada con un acompañamiento. ¿Qué significa el acompañamiento? Pues personas, ¿sí? Personas que con nosotros, de la parte técnica de la empresa que desarrolla, pues en algunos casos pues, va a sentarse con los diferentes tipos de usuarios, con los principales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algunos jefes de área, pues trabajamos con los jefes de área. En algunos casos, inclusive con los operativos directamente, para mostrarles cómo funciona el sistema. Si tienen algún problema, pues directamente nos solicitan información. Al inicio, en algunos casos de este acompañamiento, pues pasamos prácticamente 1 o más días al lado de la persona, pues enseñándole, viendo que maneje y todo, ¿no? Y luego poco a poco, a veces ya pues vamos dejándolo un poco más libre y ya en un momento determinado, pues ellos van a manejarlo solo. Obviamente tenemos que enseñarles que si tienen algún problema, pues vayan a la información que nos indica el compañero, que es la información que se encuentra en la ayuda en línea del propio sistema, ¿sí? El help que se llama del sistema. Entonces, obviamente hay que enseñarles a manejar eso, pero cuando aprenden a manejar eso ya prácticamente están listos para seguir utilizando el sistema. Entonces, ese proceso de acompañamiento también es importante, ¿no? Bien. Este proceso también se hace, como digo, para los diferentes tipos de usuarios, inclusive los usuarios técnicos.
¿Ya? Los usuarios técnicos van a necesitar que nosotros estemos con ellos, haciéndoles un acompañamiento, explicándoles cómo se maneja la parte de seguridad, cómo se maneja la parte de instalación, cómo se maneja, bueno, todo el proceso que un usuario técnico debe manejar, ¿no? Muchas veces, obviamente, los usuarios técnicos van a tener una forma más rápida de aprender por el conocimiento que tienen. Entonces, con ellos tampoco vamos a pasarles mucho tiempo. Pero siempre habrán algunos detalles que necesitan conocer que son específicos del sistema, ¿no? Entonces, eso también es importante explicarles. Incluso en algunos casos hay alguna información adicional que se les pasa a los usuarios técnicos, como es y que no, a lo mejor no forma parte del sistema como tal, pero sí son requerimientos no funcionales, como por ejemplo el hecho de cómo se hacen respaldos, ¿sí? Cómo se hacen respaldos, si es que ellos tienen si es que ellos instalan en un sistema de RAID, por ejemplo, qué hacer si se daña un disco. Es posible que ellos ya conozcan cómo funciona, pero siempre es importante tener nosotros en cuenta que hay que revisar eso. Si es que ellos ya conocen, pues nosotros ese proceso lo vamos a pasar rápido, entonces no habría mayor problema. Pero es importante que nosotros también topemos esos puntos para que ellos tengan en claro cómo funciona esos tipos de procesos en nuestro sistema. ¿Ok? Bien. Eso dentro de la parte práctica. ¿Qué pasa con la capacitación teórica? La capacitación teórica debe ser dada según los tipos de usuario. ¿Ya? Entonces, como decía, aquí vamos a separarnos por áreas. Digamos que tenemos una capacitación específica para los que son de ventas, una capacitación específica para los que son de producción, una capacitación específica para los contables, una específica para los administrativos en general, una parte de capacitación para los gerentes, etcétera, ¿no? Toda esa partecita va a ser individual y por lo tanto, la información que nosotros sacamos del manual de usuario, ¿sí? Debería presentarse, obviamente el manual de usuario del sistema como tal, normalmente abarca todo, ¿no? Y normalmente va por módulos, etcétera. Pero nosotros para esas capacitaciones, pues sacaremos información de ese manual de usuario e iremos generando capacitaciones, o sea, documentación específica, hablamos de diapositivas, no manuales, sino diapositivas, en donde vamos a poderles explicar cómo funciona esto, cada parte que le corresponde. Es decir, al gerente, a la parte de ventas, por ejemplo, le explicamos el módulo de ventas, cómo funciona, cuáles son los detalles que necesita, cómo se hacen búsquedas, cómo se hacen eliminaciones, cómo se hacen modificaciones, etc. Todo ese proceso se les explica. Que necesitan antes de facturar poder crear un cliente, pues se les indica cómo se hace ese proceso. ¿Ok? Si necesitan de pronto para la parte de facturación, pues ellos dicen, vean, no aparece la factura que se supone se emitió, entonces hay que revisar si realmente se hizo adecuadamente. Ellos tienen que tener la facilidad de decir, vean, todavía no está bien facturado, solamente está como una factura previa, entonces tiene que revisarse el proceso total y ellos ya saben que si es que hay alguna falla por ahí o que no aparece esta información, ¿dónde tienen que corregirla? ¿Ok? Entonces, este tipo de capacitación es importante. Y por lo tanto, justamente como decimos, estas pequeñas diapositivas que explican a cada usuario cómo debe trabajar, hay que tenerlas en consideración, ¿no? A veces eso toma un poquito de tiempo, no es mucho, pero obviamente hay que irlo haciendo en ese formato. Y hay que planificar, ¿sí? Aquí viene, se requiere también una planificación de capacitaciones. De capacitaciones, ¿no? Por ahí. De capacitaciones, entonces, con esa capacitación, con esa planificación de capacitaciones, ya sabemos qué personas de nuestro equipo que está implantando, quiénes van a dar la charla para la parte de ventas, quiénes van a dar la charla para los administradores, quién va a dar la charla para los técnicos, quién va a dar la charla para los gerentes, etcétera. Con esa planificación tenemos claro cómo vamos a funcionar y eso requiere también, obviamente, una serie de actividades que tienen que ser, obviamente, tomadas en cuestión de un cronograma y todo eso, ¿no? Normalmente este tipo de trabajo también se pasa es un pequeño proyecto que se les presenta la entidad, donde se dice cuáles pasos vamos a ir haciendo en cada uno de las diferentes actividades que se van a necesitar para la implantación. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, Inge. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Por cierto, la tarea que tenían para hoy
la que es para lo del sistema, para hoy creo que era para el lunes, lo vamos a entregar el día lunes, es lo de la migración mejor dicho, no es migración, la reconstrucción mediante ingeniería inversa del modelo lógico o físico de una base de datos. Ustedes lo tienen que presentar, ¿cierto? Entonces lo vamos a presentar el día lunes. Pero de aquí va a quedar pendiente para de hoy en 8 un pequeño trabajo. Ustedes, como les decía, tendríamos que hacer la documentación, serían unas pequeñas diapositivas por tipo de usuario de su sistema y una planificación de cuáles serían las actividades de capacitación que ustedes van a dar para sus usuarios, ¿no? Así de sencillo. Esto para el de hoy en 8. Y con eso estaríamos terminando lo que corresponde a la parte de implantación. No sé si hay preguntas adicionales, chicos. Hacemos suponiendo los mismos tipos de usuarios que de aquí. Son los usuarios que ustedes han definido para su sistema, pero obviamente hay usuarios que a lo mejor no tomaron en cuenta, como son, por ejemplo, los usuarios técnicos, ¿sí? Si es que el gerente va a sacar algún tipo de información de su sistema, pues obviamente te podemos generar, hacer una capacitación para los usuarios gerenciales. Ustedes dijeron, no, solo tengo un operativo y un administrativo, pues solamente para esos dos, más del técnico, ¿no? ¿Ok? Como digo, ¿de dónde sacamos información para hacer estas diapositivas? Pues obviamente del manual de usuario. Capturen la pantalla si desean, chicos. ¿Listos? ¿Ya capturaron todos? Sí, Listo, entonces voy a dejar de compartir. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Son ahorita las 15:36. Vamos a trabajar hasta las 4 de la tarde por grupos, adelantando un poco lo que corresponde a lo de capacitación de implantación. Adelanten un poquito de eso y a las 4 de la tarde les llamo a la sala principal nuevamente, ¿ok? Permítanme un ratito. Por si acaso, ¿alguien de ustedes quiere ver el fútbol? En eso estamos, Inge. Sí, Inge. Bueno, yo les comparto a partir de las 4 el fútbol, ¿ok? Pero no contarán a nadie, no serán así. Sí, sí. Por suerte tengo ya me